Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis Daniela Farfán Lucas, estudiante de la Universidad Laica Loy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la carrera de Pedagogía y la Lengua y la Literatura. La obra que yo escogí es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Es una historia de venganza, amor y odio. Cumbres Borrascosas es la única novela de Emily Bronte y fue publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bill. Como teoría literaria, Locke es un narrador e inquilinos recién mudados a la granja de los Tordos, propiedad del habitante de Cumbres Borrascosas. Poco después de mudarse, visita a Heathcliff, dueño de la propiedad, para, para detallar del arriendo. En la casa encuentra a, Erecton y Catherine y Heathcliff, todos, todos toscos y amargados, quien, quien lo recibe groseramente en Cumbres Borrascosas. Así que le pide a Nelly, ama de llaves de la propiedad en la que habita, una explicación para tanta hospitalidad. Nelly, quien conoce a la familia, cuenta detalladamente la historia familiar. En adelante la historia se narra por Nelly, quien dará pasos a otros narradores dentro de su propia narración. La familia Herschel, conformados por los esposos y dos hijos, Hindley y Catherine, viven en Cumbres Borrascosas. En la granja de los tordos viven los Linton, igual con los dos hijos, Edgar e Isabella. El señor Herschel adoptó a Heathcliff, un descendiente de gitanos, cuando este tenía apenas 7 años. Convivió con los dos hijos biológicos de Herschel en casa. Catherine establó desde, desde algún tiempo una amistad con Heathcliff, pero Ingle lo vio como una competencia y siempre lo maltrató y humilló a Heathcliff. Rudo y brusco, siempre defendió con, con tosquedad e inteligencia. La teoría. Teoría literaria. Cumbres Borrascosas ofrece un retrato de una familia verida a a la ruina a causa del orgullo. La potencia y la venganza, la atmósfera que se constituye es oscura y cargada de una intensa violencia. Todos los personajes, todos los personajes la sufren. Las pasiones son los protagonistas. Pero la violencia es el hilo que ha atado a todos los males en la historia. Esto contrasta con lo que se supone en un ambiente rígido por las traiciones religiosas, a pesar de que de que la religión se refiere, la espiritualidad no tiene entrada. Sobre borrascosas, sino el dominio en, en el apetito emocionales, la pasión reprimida
y la exacerbación del orgullo, la violencia y el revanchismo. En todo caso, la única espiritualidad que entra a través del personaje de José es la que centra su atención en el pecado y la recriminación. La familia en otros aspectos temáticos abordados a la novela. Vemos como una contraposición entre la familia Hershard y la familia Linton. En los primeros aparece dominar una cierta tiranía desde el principio. Y de hecho, parte del resentimiento de Hindley hacia Heathcliff se, se relaciona con que su padre, como un tirano con él, pero como un consentidor de Heathcliff. En contraste, los Lintos aparentan ser una familia de buena manera, afectuosa entre ellos. La educación, cuando la narradora refiere el modo en que Harrington es criado, suelen llamarlo como un salvaje. Vemos pues cómo se manifiesta una tensión entre la civilización y la barbarie, donde el bárbaro de él es la ignorancia. La estructura social y sus costumbres juegan un importante papel. De ellas brotan los perjuicios y los personajes Heathcliff. Eh, Crítica literaria. La muestra de hoy me ha quitado las ganas de buscar amigos. Ni en la ciudad un hombre sensato debe tener bastante compañía consigo mismo. Una de las frases que nos invita a la introsposición y a la valoración del autoconocimiento en sus dimensiones positivas, así como también la melancolía propia de la soledad. Emily Bronte, 1847. Eh, como críticas literarias y en base a las citas anterior, ya se cambia la... Recordemos que un importante simbolismo desarrollo en los espacios donde se desarrollan los personajes, claramente reflejado en los nombres de las casas Cumbres Borrascosas, casas de los Herchards y la granja de los tordos, casa de los Linton. Como podemos adivinar a la primera reina, el caos y la inestabilidad, tal como los vientos que le azotaban sin mayor complicación. En, en, cuanto, en cuanto no salen a la granja, los lintos están a salvo. Pero tan pronto cruzan a los lineros de Cumbres Borrascosas o en cuanto los Herchar los insertan en casa, se, se espantan la, se, se espantan la paz y la de sus vidas. Perspectiva literaria, forma. Eh, como estructura tenemos que la obra contiene 35 capítulos, no muy extensos. Especie literaria, es una novela. El Tiempo fue publicado en 1847. El género literario es narrativo.
tipo de lenguaje no es no es simple coloquial, sino también lleno de expresiones propias de George Clinton. Movimiento literario a la que pertenece la novela Cumbres Borrascosas pertenece al romanticismo Inglaterra, ya que durante la época se reconoció desarrollada en un movimiento. Como lo dije, el libro consta de 35 capítulos en total y está dividido en dos partes principales. La primera parte se centra en la historia de Catherine Herschel y Heathcliff en su infancia y juventud, mientras en la segunda parte se enfoca en las consecuencias de sus acciones en la siguiente generación. Los, yo sé, los, los personajes principales de la novela son Heathcliff. Tenemos a Heathcliff, que es el protagonista principal y es un enigmático. Es un huérfano adoptado por la familia Herschel y, y se enamora profundamente de Catherine. Su obsesión y sufrimiento lo lleva en busca de venganza. Catherine es la hija de la familia Herschel y tiene una relación compleja con Heathcliff. Su decisión de casarse con Edgar Linton, a pesar de amar a Heathcliff, se desencadena una serie de eventos trágicos. Edgar Linton es un hombre de clase alta que se casa con Catherine. Es un personaje amable, pero débil en comparación con la intensidad de Heathcliff. Isabella Linton es es la hermana menor de Edgar y se enamora de Heathcliff. Su matrimonio de Heathcliff termina siendo deschizado. Ingley Herschel es el hermano de Catherine y tiene un profundo resentimiento hacia Heathcliff. Su trato cruel hacia Heathcliff alimenta la venganza de ese de este último. La disposición del libro es una forma de diario, cartas, relatos enmarcados. El del señor Locke es el narrador principal, pero también hay momentos en los que los personajes se centran en su propia historia entre ellos. Esto permite que la historia se desarrolle desde diferentes perspectivas y profundice la psicología en los personajes. En general, la estructura narrativa de Cumbres Borrascosas es compleja y presenta una mezcla de voces y perspectiva que contribuye a la riqueza y profundidad de la historia. Perspectiva literaria de fondo. La novela Cumbres Borrascosas contiene diversos elementos que pueden ser analizados desde una perspectiva literaria en cuanto a fondo. Como para textualidad, los paratextos se refieren a los elementos que rodean al texto principalmente y que influyen en su interpretación. En el caso de Cumbres Borrascosas, podemos considerar la introducción, el prólogo o las notas aclaratorias que acompañan a la obra de alguna edición.
Estos para textos pueden proporcionar información adicional sobre el texto, sobre el contexto histórico, la vida de la autora o, o, o interpretaciones sugeridas, enriqueciendo así la comprensión del texto. La fenomenología la fenomenología se encuentra en la experiencia consciente y subjetiva del mundo. En Cumbres Borrascosas, la intensidad emocional y la exploración de, de los estudios mentales de los personajes son aspectos fenomenológicos claves. La novela examina las posiciones externas, los deseos insatisfactorios, insatisfechos, perdón, y el impacto psicológico y de las relaciones tormentosas, lo que nos permite adentrarnos en la experiencia subjetiva de los protagonistas. La hermenéutica se ocupa de la interpretación y comprensión de los textos. En el caso de Cumbres Borrascosas, la complejidad de los personajes y de sus acciones invitan a una interpretación profunda. Los lectores pueden buscar significados más allá de la especie de la historia, analizando los símbolos, los motivos recurrentes y las contradicciones morales. La hermenéutica nos ayuda a explorar los, los, los multiniveles de significados presentes en la novela. Y la semiótica se enfoca en el estudio y de su interpretación en Cumbres Borrascosas. Podemos analizar los símbolos y signos presentes en la narrativa. Por ejemplo, la naturaleza agreste y salvaje de las colinas de George Clinton. Pues puede simbolizar la pasión desenfrenada y la liberación de las restricciones sociales. Además, los nombres de los personajes como Heathcliff o Archer pueden tener connotaciones simbólicas y revelar aspectos de su personalidad o posición social.